Soy economista, profesor de acá de la Facultad de Ciencias Económicas desde hace varios años, a cargo de este curso de microeconomía de manera virtual. Vamos en este encuentro, repasar un poco cómo son las pautas generales de cómo vamos a presentar la cursada. Soy parte de la cátedra de microeconomía de Andrés Di Pelino. Con Andrés nos conocemos hace mucho tiempo, empezamos a dar clases allá lejos ese tiempo, en el año 97, 98 aproximadamente. Eh, Hace muchos años que también estoy dando clase también con Florencia Farrapera. Florencia es la otra docente con la cual estamos dando tanto micro como macro. Y vamos a hacer un repaso de cómo tenemos organizada esta materia y esta cursada. Primer mitad de la materia lo que hacemos es sobre todo competencia perfecta. Esta no es la primera materia de economía que ustedes tienen, es la segunda. Ustedes el concepto de competencia perfecta lo deben tener claro. Lo que hacemos en la primera mitad es, hacemos doble clic sobre el modelo de competencia perfecta, primero tratando de hacer foco en qué es lo que hay detrás de esa curva de demanda, qué es lo que hay detrás de las decisiones del consumidor, de los consumidores finales, y cómo se conforman estas decisiones que tomamos diariamente, cómo incorporamos el costo de oportunidad, cómo estamos de manera permanente optando entre diferentes alternativas. Y una vez que nosotros entendemos el funcionamiento del lado de la demanda, hacemos después el mismo ejercicio del lado de la oferta. Tratamos de entender qué es lo que hay detrás de la curva de oferta, cómo toman decisiones los agentes económicos, los agentes representativos, el responsable de una empresa, cómo toman las decisiones y cómo asignan los recursos para producir un cierto bien o servicio. Para esto hacemos varios pasos que los vamos a ver ahora más detalladamente. Y cuando interactúan toda la oferta y toda la demanda de un mercado, vamos a llegar al equilibrio de mercado en competencia perfecta. Y luego que tenemos el equilibrio de mercado de un mercado en particular, vamos a ver el equilibrio general. Toda esta parte la tenemos en la primera mitad. Todo en competencia perfecta, bajo ciertos supuestos de comportamiento que son simplificadores, pero que nos sirven como para tener una intuición económica que nos permite tomar decisiones de manera racional. ¿Qué es lo que vemos en la segunda mitad? Aquellos elementos que nos sacan de ese equilibrio de competencia perfecta, aquellos elementos particulares que puedan hacer de que el mercado que nosotros estemos analizando se comporte de manera diferente del que nosotros tendríamos en un modelo de competencia perfecta. Para eso tenemos que primero entender cómo funciona la competencia perfecta y después entender cuáles son los motivos por los cuales nosotros podríamos llegar a tener un comportamiento diferente del que tendríamos en competencia perfecta. Por ejemplo, la existencia de un único oferente de un cierto bien, lo que entendemos como un monopolio, ¿sí? O lo que es un oligopolio, cuando hay pocos que abastecen un cierto bien o servicio. También vamos a poder ver competencia monopolística, monopolio y monopsonio, cuando ambos operan de manera simultánea, cuando tenemos un único comprador y un único demandante en un mercado que opera contra un único oferente, ¿no? El productor. Del otro lado, se produce algo que se denomina el monopolio bilateral. Una situación de monopolio bilateral es una situación donde hay un único oferente, un único demandante, y esto nos va a llegar a un equilibrio diferente del que nosotros tendríamos en competencia perfecta. Vamos a analizar esto con diferentes modelos, van a tener unos cuantos modelos con los cuales trabajar. Nosotros les vamos a dar a ustedes todo el material como para que puedan analizar a detalle, incluso también van a tener una guía con ejercicios puntualmente como para ver cada uno de los modelos que vamos a trabajar. Y vamos a poder hacer este análisis con modelos específicos o con el uso de teoría de los juegos. Esto lo vamos a mirar en la segunda mitad de la cursada. Después vamos a ver otro tipo de situaciones que nos pueden llegar a sacar de la competencia perfecta, como la existencia de, por ejemplo, ciertas externalidades en el consumo o en la producción de un cierto bien, o cierta dificultad en algunas asignaciones de recursos, como puede llegar a ser por los problemas de incentivos, producto de asimetría de información, o por la existencia de bienes públicos, la imposibilidad de pronto excluir a alguien en el consumo de un cierto bien, y este tipo de situaciones que nos pueden llegar a generar diferentes fallas de mercado, lo llamamos nosotros en economía, es decir, situaciones que nos alejan de ese equilibrio que nosotros teníamos en competencia perfecta. Periodo de cursada. Empezamos esta semana y vamos hasta el 11 de marzo.
La modalidad de cursada este verano es enteramente virtual y nosotros vamos a tener a lo largo de la cursada un conjunto de cuestionarios y de formularios que les vamos a estar dando a ustedes para que ustedes se autoevalúen y vean cómo vienen avanzando con la cursada. Ahora, nosotros le vamos a tomar a ustedes dos exámenes parciales. Esos exámenes parciales son escritos, son presenciales, los vamos a dar en la sede de Córdoba. Ahora les vamos a dar los horarios y las fechas específicas. Y una vez que ustedes dieran el primer parcial y el segundo parcial, tienen obviamente derecho a un recuperatorio en caso de que lo necesiten o que lo quieran dar para eventualmente tener derecho a promocionar la materia en caso de poder hacerlo. Obviamente ustedes recuerdan cuáles son las condiciones normalmente de cursada. Para poder promocionar tienen que tener 7 o más de promedio y ninguno de los dos parciales obviamente con insuficiente. Para poder llegar al final tienen que tener los dos parciales aprobados y un promedio entre 4 y 6. Y si tienen esa posibilidad tienen que dar un examen final. Cronograma. Nosotros estamos iniciando ahora. Esta semana básicamente lo que estamos haciendo es explicando un poco lo que es la introducción al curso, cómo funcionan. Hay un par de capítulos del libro que nosotros les vamos a estar dejando que les sirven como para hacer un repaso de los temas introductorios y de aquellos temas que ustedes deben manejar de economía uno, de oferta y demanda y cómo funcionan estos modelos de manera simplificada, para después entrar a profundizar sobre aquellos determinantes detrás de la curva de oferta y detrás de la curva de demanda. ¿Cuál es la bibliografía que vamos a estar utilizando? Acá lo tienen en el cronograma, en la parte de arriba, tiene identificado cada uno de los libros que vamos a estar utilizando. Y esa referencia la tienen en el lado derecho del cronograma, donde dice material bibliográfico y para cada semana, para cada uno de los temas, el capítulo del libro que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, en la primera mitad vamos a estar utilizando sobre todo el libro de Pindic, de microeconomía, y para la otra parte vamos a estar utilizando el resto de la bibliografía que tienen ahí en referencia. Cuando nosotros hacemos la cursada normal a lo largo del año, tanto presencial como de manera virtual, en el primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, nosotros el primer parcial lo dividimos en dos. Y hacemos un primer cuarto y un segundo cuarto. ¿Para qué? Para que entre más rápidamente en ritmo. Obviamente en verano, que el tiempo es más acotado, esto no lo hacemos de esa manera, pero les dejamos a ustedes para que luego de 3 semanas ya tengan un primer hito de evaluación, donde ustedes puedan hacer una simulación de primer parcial parte uno y puedan ver cómo se los va a estar evaluando el día del examen. ¿Sí? Entonces ustedes tienen para la primera parte estos temas, ahí tienen la referencia de cada uno de los capítulos y después les vamos a dejar ese parcial para que ustedes resuelvan y cuando ustedes lo resuelven y le den a enviar, van a tener un vínculo donde les van a poder dar acceso a un video donde les va a explicar paso a paso cómo se resuelve ese examen. Primera parte, como les dije, sobre todo teoría del consumidor. Segunda parte, hacemos producción. Dice producción, el costo de producción, la teoría de producción y los costos, maximización de beneficios y oferta competitiva y el equilibrio general. Todo esto conforma lo que yo les había dicho que es competencia perfecta. ¿Sí? El día 6 de febrero a las 17 horas en la sede de Córdoba, en un aula que les vamos a dejar en el campus en esos días previos, vamos a estar tomando a las 5 de la tarde el examen parcial. Recuerden, tienen que venir con documento para poder dar el examen, tráiganse calculador y papel como para poder resolver adecuadamente el examen. ¿Sí? Segunda parte. Empezamos con los temas de monopolio y toda esta secuencia de temas que tienen ahí semana a semana. Fíjense que tienen la referencia bibliográfica de cada uno de los capítulos que vamos a estar utilizando. Simulación de segundo parcial luego de las 3 semanas de este segundo paquete de temas. Y finalmente la simulación del segundo parcial luego de las últimas 2 semanas, ¿no? La semana 10 y la semana 11. Fecha del segundo parcial, 28 de febrero, 7 de marzo, fecha de recuperatorio, como para que tengan una semana entre el segundo parcial y el recuperatorio, por si tienen que dar ese recuperatorio, y el 10 de marzo, el día final. Aquellos que tengan que dar recuperatorio, quédense tranquilos que el día del recuperatorio nosotros les vamos a estar dando inmediatamente en ese mismo día la nota de recuperatorio como para que ustedes sepan si tienen que dar el día 10 el final. ¿Sí? Fechas clave, las que están ahí y que las tienen disponibles en el cronograma. Bibliografía, como les dije, estos son los libros: Pindic, Krugman, Parkin,
y Nicholson. Estos son los distintos libros que vamos a estar utilizando. No es que usamos todos los libros de manera completa, sino que cada uno de los temas que nosotros estamos viendo tiene un capítulo específico de alguno de los libros de manera directa referenciada. Tienen en el campus todo el material, cada uno de los capítulos y cada una de las presentaciones que nosotros utilizamos. Nosotros cada uno de los temas los tenemos grabado en una clase. Esa clase la van a tener disponible como para ir viendo cada una de las semanas, cada uno de los temas. Quédense tranquilos, está todo ese material. También tienen las presentaciones que nosotros utilizamos en esas clases y tienen la guía como para poder utilizar el material. Ahora vamos a hacer el recorrido por el campus. Obviamente estamos en este momento utilizando la herramienta de Teams para hacer el encuentro virtual y tienen en la facultad, ustedes saben, acceso en la biblioteca a un montón de materiales, entre ellas la biblioteca del libro que les permite a ustedes acceder al libro de manera completa, no solamente los capítulos que nosotros les dejamos. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran que resolvamos de esta primera parte? Las simulaciones de parcial. eh, entonces, por ejemplo, si el examen es a desarrollar, la simulación también es a desarrollar. ¿Y cuáles en sí son múltiple Mirá, choice o desarrollar? vas a tener ambos tipos de ejercicios. Vas a tener en algunos casos preguntas multiple choice, que las vas a ir practicando, vas a ir viendo semana a semana, que nosotros les vamos a ir dejando el material. Y cuando ustedes contesten esos cuestionarios, te van a decir si estuvo bien o mal cada una de las preguntas que vos contestaste y por qué estuvo bien o por qué estuvo mal. Cuando vos resuelvas eso, te va a guiar y te va a ayudar a fijar mucho los conocimientos. Y además de eso van a tener ejercicios como para resolver y tienen en la guía de ejercicios el paso a paso de cómo se resuelve e incluso hay un material donde están las guías resueltas. Independientemente de ello, cuando ustedes hagan la simulación de parcial, van a ver exactamente cómo les tomamos nosotros el examen. ¿Ok? Ah, ok. Y eso, ¿y se puede saber es a desarrollar o múltiple choice el parcial en sí? Se lo Son... escucha un poco distorsionado, no sé si soy el único. No le escuché a tu compañero, pero lo que tenés es, la mayoría de las preguntas multiple choice, obviamente no son a desarrollar, las tenés ahí y las vas a tener como para practicar. La parte de desarrollar tiene que ver más que nada, pero no exclusivamente, con ejercicios numéricos de resolución práctica. ¿Sí? Por ahí lo que te puedo hacer es alguna pregunta de conceptual sobre, sacaste un equilibrio, obtuviste el nivel de producción óptimo, y te digo, bueno, ¿qué pasaría si pones un impuesto de este estilo? O te pregunto, ¿es ese un equilibrio de largo plazo? Y vos vas a decir por qué sí o por qué no es un equilibrio de largo plazo. ¿Sí? Acá estamos compartiendo con ustedes, no sé si lo están viendo, el campus. ¿Sí? Acá en esta sección, en la sección de novedades, es donde nosotros semanalmente les vamos a ir poniendo todo el material como para poder ir viendo cómo trabajamos. Van a tener así vinculado, como les estoy mostrando, por ejemplo, acá el cronograma u otro tipo de material, como por ejemplo las pautas del curso, que son las que acabamos de ver en la presentación de recién. Tienen ya disponible en la sección acá de materiales todo lo que van a usar a lo largo de toda la cursada. ¿Sí? Está absolutamente todo. ¿Sí? Acá están en la parte de material de lotería cada uno de los archivos. Por ejemplo, entonces acá puedes ver el capítulo del libro que corresponda, ¿sí? Están todos los capítulos de todos los libros que vamos a estar utilizando. Y tienen también las presentaciones, ¿sí? Que nosotros utilizamos. Las presentaciones tanto de temas teóricos como, por ejemplo, de ejercicios, ¿no? Entonces acá tendrás y tenés una revisión de un ejercicio de cómo se resuelve, ¿sí? Absolutamente todo el material disponible. Igual en la sección de novedades, quédate tranquila que vas a tener semana a semana una guía de sobre qué aspectos darle prioridad. Material de la práctica tienen las teorías y los ejercicios resueltos paso a paso. Y acá tienen un vínculo a una lista de reproducción de YouTube donde tienen el conjunto de las clases, todas de manera corrida. Independientemente de eso, en la sección de novedades después les ponemos semana a semana las de la clase de la semana. ¿Ok? En la cursada tienen la parte de acá, el cronograma disponible como para poder acceder.
en la parte de foro académico, si bien ustedes pueden, entrando en la parte de foro académico, acceder a la posibilidad de consultarnos a nosotros, les pedimos que solamente nos contacten a través de correos electrónicos, en particular copiándonos a Florencia y a mí, como para poder mantener una comunicación más fluida, ¿sí? Y como les decía, sobre todo prestar atención a lo que nosotros vamos poniendo en esta sección puntualmente, que es la de novedades. Bien. ¿Alguna pregunta puntual que quieran que veamos? ¿No? Sí, profe. Decime. Bien. Ahí te escucho un poquito. Nada, las clases como esta en vivo, ¿cada cuánto son? ¿O no hay No hay clases sincrónicas. La modalidad virtual en realidad está prevista para que no haya encuentros de manera sincrónica pautados, pero nosotros tenemos todas las clases grabadas, que tenés absolutamente todas las clases planteadas como una clase como si fuera presencial, ¿sí? Así que eso tenés todo el material, pero no es sincrónico. perfecto? Bien, yo voy a dejar de grabar. Tengo la grabación.